Isaías 40, 1 al 2 dice algo muy hermoso. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad es perdonada, que ya ha recibido de la mano de Jehová el doble por todos sus pecados. Esta cita me llamó muchísimo la atención por dos frases en específico. La lucha ha terminado y han pagado, o más bien han recibido de Jehová el doble por todos sus pecados. Y hablando de periodos largos, como lo hacíamos hace ratito, a veces puede parecernos así, que ya pagamos el doble por el pecado. Híjole, lo cometimos bien rápido en tiempo, pero nos ha tomado doble, triple o 10 veces más el tiempo pasar por el proceso de arrepentimiento, de esa decisión que duró muy poco. Y parece a veces interminable ese camino de arrepentimiento, de buscar el perdón, de buscar el alivio y la purificación por medio de Cristo. Y en esas ocasiones simplemente veremos el camino largo y diremos por qué tiene que ser el doble o el triple de trabajo. Pero al final pasa lo que pasa con Israel. El Señor nos dirá, tu lucha ha terminado. Y esta es la segunda frase que detonó algunas ideas en mi mente y en mi corazón. Y una de ellas fue la historia de Enós. A mí me llama mucho la atención. Y ahora que la vi con este nuevo enfoque, hubo cosas que no había notado y que no había enfatizado tanto. Enós 1 del 1 al 6 dice lo siguiente. He aquí, aconteció que yo, Enós, sabía que mi padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor, y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Y os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. He aquí salí a cazar bestias en el bosque, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y al gozo de los santos, penetraron mi corazón profundamente, y mi alma tuvo hambre. Y me arrodillé ante mi Hacedor y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma, y clamé a él todo el día. Sí, y cuando anocheció aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Y vino a mí una voz diciendo, Enós, tus pecados te son perdonados. Serás bendecido. Y yo, Enós, sabía que Dios no podía mentir, por tanto, mi culpa fue expurgada. Es interesante esta parte, al menos para mí lo fue esta semana, porque yo siempre había visto la oración de Enós como un principio de cómo nuestras oraciones en muchas ocasiones, cuando estamos en medio de una aflicción, en medio de un desierto, en un largo periodo de tiempo, nos arrodillamos y esa oración parece como una lucha, como una misma batalla por lograr un avance que sentimos que no se ha dado en mucho tiempo. Y yo siempre vi la oración de Enós y esta ilustración de Enós así hacia arriba con todo como esta lucha, ¿no? Esta pose de lucha. Siempre lo vi como eso, que la oración también es una lucha. Pero en esta ocasión aprendí por qué fue la lucha. Y eso me pareció fascinante porque nos dice, os contaré de la lucha que tuve con Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. Para Enós, la remisión de sus pecados fue una lucha que tuvo que pelear. Es bien interesante esto, su búsqueda por el perdón fue una lucha. Y si has estado en la situación que creo que tal vez todos hemos estado, en la que hemos caído, hemos pecado, nos sentimos lejos, nos sentimos mal, etcétera, etcétera, el arrepentimiento es una lucha. Se vuelve una lucha a veces desgarradora para encontrar ese perdón tan anhelado. Pero cuando vamos a ese perdón tan anhelado, lo que nos dice también se cumple en nuestra vida. Mi culpa fue expurgada. ¿Y por qué estamos tan dispuestos a ir en esa lucha tan desgarradora del arrepentimiento? Porque ese momento sí llega en el que nuestra culpa se va. Y en esa idea del momento en el que la lucha se acaba, porque ese es el momento en el que estaba en este momento tal vez la profecía, Israel y todo eso, y es como de, tu lucha ha terminado. Consolad a mi pueblo. Ya pasó la lucha, ya pasó lo peor. Ganó la batalla. Al pensar en eso me vino a la mente una historia que el elder Packer cuenta. En un discurso no puse la conferencia en la que está, aquí nada más dejé el rayón. Bueno, pero se llama La Luminosa Mañana del Perdón, no me acuerdo de qué conferencia, lo siento, del presidente Boyd K. Packer. Y él cuenta lo siguiente.
Entre los pioneros que habían pasado el crudo invierno en su viaje se encontraba John Breen, de 15 años de edad, que en esa noche, al llegar ya hacia Utah y todo eso, esa noche del 24 de abril llegó a la hacienda de los Johnson. Años más tarde, él mismo escribió: hacía mucho que había anochecido cuando llegamos a la hacienda de los Johnson. Por eso, la primera vez que realmente vi la hacienda fueron las horas de la mañana siguiente. El tiempo era bueno. El suelo estaba cubierto de hierba verde. Los pájaros cantaban en las ramas de los árboles y nuestra jornada había llegado a su fin. Me parecía mentira estar todavía con vida. La escena que se me presentó ante los ojos esa mañana permanece grabada en mi mente. Me he olvidado de la mayoría de las cosas que sucedieron, pero aquel campamento junto a la hacienda de los Johnson jamás se borrará de mi memoria. Ahora, el presidente Boyd K. Packer, sobre esta historia del hermano Breen, comenta lo siguiente: al principio me sentí sumamente desconcertado por su declaración de haber olvidado la mayoría de las cosas que sucedieron. ¿Cómo podía haber olvidado los largos meses de intenso sufrimiento? ¿Cómo era posible que una mañana luminosa reemplazara en su memoria aquel brutal y tenebroso invierno? Sin embargo, luego de reflexionar más detenidamente, me di cuenta de que no tenía por qué asombrarme esa reacción, puesto que he observado algo semejante en gente que yo conozco. He visto personas a quienes, después de pasar un largo invierno de remordimiento y de hambre espiritual, como la que sentí en Oz, les ha amanecido la mañana del perdón. La historia del hermano Breen, o lo que él cuenta de su historia, es: se me ha olvidado mucho, ese invierno fue brutal, se me ha olvidado mucho, pero no olvido esa mañana, cuando todo acabó. Cuando no podía creer que lo habíamos logrado, cuando no podía creer que seguía con vida, no olvido ese instante. El elder Packer se asombra. ¿Cómo puedes olvidar un invierno tan cruel y tan brutal? Algo que te desgarró, que casi te mata. El elder Packer dice: ahora lo entiendo, porque también he visto a la gente pasar por inviernos brutales, luchando por el perdón, desgarrando su corazón en arrepentimiento. Y algún día para ellos también amanece. El presidente Packer nos enseña que por más difícil y cruel que puede ser el invierno del arrepentimiento, tiene un final. Y en esa bella mañana sentiremos el gozo del perdón. Y ese gozo opacará todo el dolor e incluso hará ver pequeña toda la lucha que se hizo para llegar a ese momento. Es cierto, el arrepentimiento puede ser doloroso y costar mucho, como dice Isaías: pagaron doble. Pero vale la pena. El arrepentimiento, gracias a la expiación de Cristo y gracias a nuestra lucha, no solo es posible, sino también muy, muy reconfortante. Después del invierno cruel, llega la luminosa mañana del perdón. Y toda lucha que sea necesaria para llegar a ella vale toda la pena del mundo. No te canses, no desistas, no pierdas la esperanza. Al final, esa mañana estará llena de gozo y de luz. Y tú mismo en tu corazón, muy al fondo, sabrás que ha valido toda la pena del mundo.